Si pensabas que ChatGPT y Claude eran lo mejor en IA, prepárate para conocer LeChat de Mistral, la inteligencia artificial que está revolucionando el panorama con su velocidad, su análisis avanzado de imágenes y lo mejor es que es gratuita. Hoy vamos a probarla a fondo para ver realmente si puede reemplazar a ChatGPT. LeChat viene de la mano de Mistral, una empresa europea, esto es muy importante, que trabaja con herramientas de inteligencia artificial de código abierto y accesible, lo cual nos encanta porque vamos a poder trabajar de manera mucho más abierta con esta plataforma. Destaca principalmente porque es muy rápida y además cuenta con características importantes como puede ser, por ejemplo, la interpretación de imágenes. Además, viene a ser la competencia directa de ChatGPT y es que vamos a poder trabajar de la misma manera que ya venimos haciendo con la herramienta de OpenAI. Vamos a poder hacer búsquedas en internet, vamos a poder generar imágenes, vamos a poder generar textos, crear código para nuestras aplicaciones e incluso también tiene un lienzo a modo de Canvas como ChatGPT para poder trabajar mano a mano con la IA en la generación de contenido. Así que pinta bastante bien y como digo es súper fácil de utilizar porque viene a ser un calco a ChatGPT y lo mejor es que es gratis. Hoy vamos a probarla para ver realmente si cumple todo lo que dice, así que vamos allá. Bien, pues ya estamos aquí en la plataforma de LeChat. Y como vemos nos encontramos con un entorno muy similar a lo que estamos acostumbrados. Básicamente la interfaz típica de cualquier herramienta de inteligencia artificial a modo de chatbot como Claude, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, por ejemplo, que también hice un vídeo hace poco sobre esta herramienta de origen chino. Pero esta es de origen europea, de origen francés concretamente, y nos interesa porque además de ser código abierto, pues bueno, al estar en Europa, pues entendemos que cumple un poquito más con los requisitos a nivel legal pues que necesitamos para trabajar a veces con estas herramientas. La interfaz es muy sencilla, en el lateral vamos a tener todo el listado de los chats que vamos a ir generando y en el centro pues tenemos la interfaz para poder comunicarnos con la inteligencia artificial. Vamos a poder añadirle archivos, ya sea PDF o imágenes. Esto es muy interesante porque tiene la capacidad, por supuesto, de interpretar textos extraídos de los archivos PDF, pero también tiene la capacidad de analizar imágenes. Es decir, tiene ojos, por así decirlo, y puede interpretar el contenido visual pues, de imágenes, de dibujos, de ilustraciones, etcétera, etcétera. Y por supuesto tiene aquí también las funciones avanzadas, por así decirlo, como puede ser el Canvas para crear ese lienzo que ya teníamos en ChatGPT para poder también editar texto e ir pidiéndole comentarios y correcciones a la IA. También vamos a poder hacer búsquedas en internet y nos va a dar las fuentes igual que ChatGPT, generar imágenes y también vamos a poder usarlo para interpretar código. Nos vamos a centrar hoy en las tres primeras que yo creo que son las más masivas, ya que la parte de código es quizás un poco más de nicho, especializado para la gente que se dedica a la programación, que estudia informática, diseño de interfaces, de aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a centrarnos en lo principal. Vamos a arrancar viendo sobre todo cuál es la velocidad que tiene LeChat. Voy a desactivar todo esto porque ahora simplemente quiero que me responda y le voy a pedir dame un texto académico nivel doctorado sobre el uso de la IA en la educación. Ahí empieza a pensar y como ven ha pensado muy rápido, la verdad, y ya nos está generando el texto. Además, si nos damos cuenta, ha hecho algo muy curioso. Como le habíamos pedido un texto académico nivel doctorado, nos está generando un texto bastante amplio y está siguiendo la estructura habitual de cualquier paper de investigación. Si se dan cuenta, nos está generando primero un resumen, más a modo de ideas clave del texto, y luego nos está generando una introducción con diferentes apartados y al final nos está cerrando con un apartado también de conclusiones e incluso nos ha dado referencias bibliográficas. Y ven que en el texto también tenemos citas. Así que esto puede ser interesante pues para estudiar en la universidad, cuando tenemos que hacer algún trabajo o arrancar con la elaboración de alguna práctica en la que tenemos que hacer búsquedas bibliográficas. Por favor, si estás viendo esto y eres alumno en la universidad, no hagas como mis alumnos y copies y pegues directamente de esto porque se nota demasiado que estás copiando de la IA, ¿de acuerdo?
Gracias. Bien, además tendríamos que corroborar que efectivamente las fuentes que nos están dando son ciertas, ya que sabemos que algunas IAs, como ChatGPT, sin ir más lejos, se inventa a veces la autoría y las referencias bibliográficas. Pero bueno, este no es el caso. Nos ha dado aquí el texto bastante bien organizado y habría que analizar un poco más pues, el lenguaje y la profundidad del mismo. Pero así, en una leída rápida que estoy haciendo, está bastante bien. Tiene coherencia, tiene sentido y la verdad es que ha sido bastante rápido. Bien, vamos a generar ahora un nuevo chat y vamos a utilizar una de las opciones más interesantes como puede ser la búsqueda web. Dame las últimas noticias sobre tecnología e inteligencia artificial. Le vamos a dar ahí con la opción de búsqueda web activada y vemos cómo de manera rapidísima nos va a encontrar esas noticias. Ha tardado alrededor de 13 segundos y ahí empieza a darnos pues las noticias de manera resumida. Aquí tienes un resumen de las últimas noticias sobre tecnología e inteligencia artificial. Y ahí nos empieza a contar un poco sobre DeepSeek, que es una IA que ha sido lanzada hace poco. Ha hablado también sobre la cumbre de IA celebrada en París, por supuesto, Elon Musk y OpenAI, la regulación de la IA en Europa, que es un tema bastante candente últimamente. Y además nos ha dado también otras noticias por ahí. ¿Qué es lo mejor de todo? Que al final, al igual que hace ChatGPT, nos ha dado la relación de fuentes. La verdad es que es un calco, tal cual nos lo da ChatGPT, porque si se dan cuenta, nos lo da exactamente igual, con el mismo acceso, se abren las fuentes en el mismo sitio y desde aquí podríamos ir directamente a ver esa publicación web. Vamos ahora con otra opción bastante interesante, como puede ser la generación de imágenes. Y esto es una de las cosas que también podemos hacer con ChatGPT o con otras herramientas de inteligencia artificial, las cuales las buenas normalmente suelen ser de pago. Por ejemplo, Midjourney, que es la que yo utilizo para crear pues contenido para el canal y para redes sociales, pues desde aquí también vamos a poder crear imágenes. Vamos a ir haciendo diferentes pruebas. Por ejemplo, le vamos a dar algo sencillo, como puede ser una imagen de animación, importante el tipo de imagen que queremos, de un perro labrador en la playa al anochecer, por ejemplo, dándole algo de detalle a la imagen. Le damos, ahí empieza a trabajar en la creación de esa imagen y a ver cuánto tarda. Bueno, pues la verdad es que casi no me ha dado tiempo de acabar la frase, 3,5 segundos y ahí nos ha dado la imagen. Efectivamente es un perro labrador en la playa. La imagen está bastante bien a nivel de calidad, la podríamos descargar y trabajar con ella. Una generación rápida y sobre todo siendo una herramienta gratuita, creo que tampoco podemos pedir mucho más. Voy a copiar el mismo prompt, pero esta vez le voy a pedir que sea una imagen realista. Aquí nos ha generado la imagen en 4 segundos y en este caso pues sí, es una imagen algo más realista, la verdad, y lo mismo, ha interpretado el anochecer pues como el atardecer, diría yo, ¿no? Pero está bastante bien. Además que la foto, este perrete está guapísimo y me encanta. Bien, vamos ahora a ver la última función que yo creo que también es interesante, que es la de crear un canvas para trabajar directamente con la IA, ¿no? En este caso vamos a pedirle que nos cree un post de blog sobre el uso de la IA en educación. Debe atender al SEO para que se posicione en Google, ¿de acuerdo? Y lo vamos a dejar así. Y le hemos activado la función de Canvas y le vamos a dar intro y ahí nos está generando ese texto. Se abre el Canvas, está trabajando súper rápido en la generación de ese texto a modo de post de blog para mi página web, por ejemplo. Y ahí tendríamos el trabajo. Vemos que va bastante rápido, la verdad. Y aquí nos ha dado ya el resultado. Al final incluso nos ha dado palabras clave para el SEO que podríamos utilizar para mejorar la indexación. Y este sería el texto. Como estamos en el modo Canvas, pues nosotros podríamos directamente hacer clic y empezar a editar y borrar lo que no nos interesa. Pero podríamos ya empezar a editar, ir cambiando los títulos, trabajar directamente con la IA, ¿no? Le puedo dar aquí y le puedo decir, dame un título más llamativo. Aquí vemos cómo va ahora mismo un poquito más lento. Bueno, nos ha cambiado el texto. Yo únicamente había seleccionado el texto y le había pedido únicamente que nos cambiase el título. Y lo que está haciendo es reelaborar nuevamente el texto por completo. Bueno,
Funciona quizás un poquito peor en este caso respecto a ChatGPT, que lo hace bastante bien. Además, recordemos que ChatGPT nos permite trabajar en este modo lienzo de manera bastante buena, incluso pudiendo trabajar con diferentes versiones y demás. Aquí también lo podemos hacer. Si nos quisiéramos volver a la versión anterior porque nos ha gustado el primer texto que nos ha dado, podríamos darle para atrás. Incluso nos marcaría aquí lo que se ha modificado y lo que hemos borrado y nos ha indicado que estamos en la versión anterior, o podemos volver a la nueva, ¿no? a la actual con la que estamos trabajando. Y aquí pues podríamos seguir escribiendo y nosotros pues, podríamos también ampliar el texto y demás. Aquí, si se dan cuenta, en la parte inferior tenemos también algunas opciones. Podríamos pulir el texto, podríamos cambiar el formato, ya que si por ejemplo querríamos a lo mejor transformar este texto en un correo para una newsletter, por ejemplo, o crear un informe, pues también lo podríamos hacer. Podríamos cambiar la longitud, ¿vale? Por ejemplo, voy a pedir que me lo haga más corto. Ahí le doy la instrucción y me va a reescribir el texto de manera pues algo más resumida, digamos. Pues aquí nos ha dado el texto más corto y si yo quisiera podría decirle que tuviese un tono más amigable, más explicativo. Podría decirle además el tipo de audiencia que quiero, si se lo voy a compartir a un amigo mío y quiero que sea más informal, o si va a ser más un tono más ejecutivo, más profesional o más académico como un profesor. O incluso si quisiera, que esto es algo que ChatGPT no tiene, creo, en el modo Canvas, pero creo que es bastante interesante, si lo quisiese traducir. Le podría dar a traducir, por ejemplo, al inglés y directamente este mismo texto que hemos escrito con la IA, pues se nos va a traducir al toque. Ahí nos ha traducido la publicación y ya lo tendríamos. Luego esto sería tan sencillo como copiarlo y pegarlo donde proceda. Bien. Pues estos son algunos de los usos que vamos a poder hacer con LeChat. Funciona de manera muy similar a ChatGPT. En algunas cuestiones puede que falle un poquito, puede que sea algo más lento, en otros momentos puede que sea algo más rápido. Al final es una herramienta que, por supuesto, lleva mucho menos tiempo de desarrollo que ChatGPT, así que poco a poco se irá mejorando. De todas formas, lo mejor de todo, que es totalmente gratuita, así que tampoco podemos pedir mucho más. Vamos a poder trabajar con esta herramienta. También tiene planes de pago por si nos interesa, nos gusta más que sea europea, que tenga opciones de código abierto, o simplemente nos gusta más cómo trabaja ciertos textos o ciertas formas de generar contenido con esta herramienta y decidimos pagar la suscripción. Por cierto, si eres estudiante, han sacado un plan de 4,99, lo cual está bastante bien frente a los 20 euros que tenemos que pagar de la suscripción de ChatGPT, y en ChatGPT no hay ninguna opción de licencia para estudiantes, con lo cual no está mal pensado por parte de Mistral ofrecer esta opción algo más económica para el alumnado, pues ya sea universitario, por ejemplo. Así que nada más, déjame en los comentarios qué te parece esta plataforma, si la has utilizado, si le vas a dar una oportunidad y sobre todo suscríbete para seguir viendo contenido de este tipo. Sin más, nos vemos en la siguiente. Chao.